Le damos la bienvenida a las clases virtuales de la asignatura. Estas clases virtuales serán subidas al campus, aunque todavía no decidimos si va a ser el jueves o el viernes, habida cuenta de las nuevas comisiones que incorporamos este año de los días jueves. Pero durante la clase será seguida por un cuestionario simple y corto que tiene la función de asistencia a la clase virtual. Esto lo voy a repetir nuevamente. Está la clase virtual, luego va a haber una actividad que va a ser muy simple, que no les va a llevar más de 10 minutos, que ofician de presentismo. Es decir, que tal vez no va a ser inmediatamente, puede ser 1 o 2 días después. Ustedes tienen que completarla para que podamos asignar el presente. Así que deben completarlo. En esta ocasión vamos a comenzar con una introducción a la patología para que se familiaricen con términos comunes y para que conozcan las actividades que se realizan en el servicio. Presten atención a esta clase porque si bien los contenidos impresionan ser de menos importancia a las clases posteriores, son evaluadas y son evaluadas tanto en los parciales como en los finales. Entonces, comencemos diciendo qué es la patología. Y la patología, como ustedes saben, es el estudio o es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades. Pero para que ocurra una enfermedad hay pasos previos y esos pasos previos los deben conocer. Deben conocer eh, las definiciones, los conceptos de las cosas que pasan antes de que se manifieste una enfermedad. Entonces, todas las enfermedades tienen una causa. Esas causas pueden ser múltiples, pueden ser causas ambientales, por ejemplo, pueden ser causas también traumáticas, infecciones, inflamaciones, neoplasias, alteraciones congénitas, genéticas, y a eso se denomina etiología. Una vez que ocurre, si se quiere, la noxa, que afecta al tejido, a la célula, para que se traduzca en la enfermedad, va a haber unos pasos previos, alteraciones, y todos esos pasos previos es lo que uno denomina fisiopatogenia. Todos los mecanismos que va desarrollando hasta finalizar en la enfermedad. En esos mecanismos va a haber también cambios morfológicos y moleculares. Y toda la consecuencia de estos cambios van a terminar en una manifestación clínica. Entonces, tienen que recordar los niveles de organización celular, esto ya lo vieron ni bien comenzaron la carrera, y en estos niveles, atómico, molecular, celular, tisular, orgánico, es en donde puede producirse el daño para posteriormente manifestarse en una enfermedad, ¿no? Recuerden más o menos un poco eh, rememorar la estructura de la célula, que ya la vamos a ver también al final. Entonces, ¿qué es lo que hace uno rutinariamente en el servicio de anatomía patológica? Eh, Vamos a ir desde lo que todos los servicios hacen hasta estudios algo más sofisticados que no todos los servicios de patología tienen. Esto lo vamos a ir aclarando a medida que los vamos explicando cuáles son. Bueno, lo que principalmente realiza un patólogo entonces es analizar la pieza que le llega al laboratorio, que la pieza puede ser una pieza quirúrgica, es decir, piezas que se resecan en quirófano, pueden ser piezas también más pequeñas, endoscópicas, o pueden ser piezas que también se realizan en forma ambulatoria, en consultorio, como pudiera ser, por ejemplo, una biopsia de un lunar, una biopsia de una lesión cutánea. Esas biopsias van a ser inmediatamente fijadas en formol,
el caso este que ustedes están viendo, porque por ahí capaz al ver esta imagen les resulta interesante saber qué es un tumor de testículo, ¿no? Una pieza de orquidectomía, bueno, pieza quirúrgica. Y como les decía antes, a pesar de que uno va a poner mucho énfasis en lo técnico, es necesario que lo sepan. Eh, bueno, entonces como les comentaba anteriormente, se obtiene el material. Ya desde este instante es importante saber cómo se obtiene un material, porque a veces hemos recibido materiales desecados o aplastados, con fenómenos de atricción. Entonces, es importante saber cómo se toma una muestra, ¿no? Una muestra por punción, una muestra con bisturí, por shave, etcétera. Lo otro importante es, antes por ahí de todo esto, es enviar un resumen de historia clínica, eh, lo más completo que sea. Si bien es un resumen, tiene que ser completo y tener los datos más importantes. Esto nos ayuda a nosotros porque a veces hay materiales que son pequeños y que tienen varios diagnósticos diferenciales y necesitamos todo el contexto clínico del paciente. Entonces, todo esto es muy importante. Parece que no, todo uno podría preguntarse por qué nos están explicando tanto de la técnica, pero cuando ustedes vayan a recibir un informe y por ahí reciban alguna contestación del patólogo de que por qué cuestión técnica todavía va a tardar algunos días más, está bueno que por ahí sepan un poco cuáles serían las causas y muchas de estas causas son por cuestiones técnicas. Entonces, la muestra, ni bien se toma, tiene que ir eh, se tiene que poner en formol. La solución de formol es una solución fijadora. Fijación significa detener el proceso de descomposición de un tejido. Diciéndolo en forma vulgar, evita que se pudra el tejido, ¿no? Hay varias soluciones que sirven como fijador, pero el formol es el ideal porque aparte es el más barato y sirve para la mayoría de los tejidos o de los órganos, aunque algunos órganos por ahí se prefiere otro tipo de fijador. Luego se incluye esa muestra en parafina. La parafina es como si fuera cera, donde se hace como un bloque para después se obtener los cortes. Se colorea, donde la coloración de rutina y la que van a ver ustedes durante el año es la hematoxilina y eosina. En realidad sería una combinación de dos coloraciones para el montaje final con el cubre objeto y para que lo veamos los patólogos. Entonces, más o menos vamos a ver imágenes, lo van a entender mejor. Acá estamos en el estudio macroscópico de una pieza de resección colónica que tiene un tumor. Entonces, obviamente, el patólogo debe tener un conocimiento de la anatomía normal para ver dónde está ubicado lo que es patológico. En general, cuando hace uno un estudio de una pieza, por ejemplo, como estas, no solo toma lo patológico, sino también toma muestras de lo normal o de lo aparente normal, pues se puede llegar a ver enfermedades combinadas, ¿no? Además de, por ejemplo, en este caso un tumor, puede haber otro tipo de enfermedad, una inflamación, etcétera, y que no esté siendo evidente en la macroscopía, así que en general se toman muestras también de lo normal. Siempre se intenta tomar una cantidad de muestras necesarias. No es que acá el ejemplo es que hay una sola cápsula con una muestra, pero uno toma más eh, tacos, que es lo que ya les voy a comentar aquí, lo llamamos tacos. La muestra entonces donde está, en este caso, la patología, se inserta en esas cápsulas de plástico que van a ir a parar a una máquina que hace todo el procedimiento para terminar de formar la inclusión en parafina, que es esto que ustedes ven acá. El, el corte no es justamente la misma pieza que vieron recién, pero ahí
hay tejido en esa especie de cubo de parafina, que la parafina previamente es líquida, porque está en temperaturas altas, pero después se enfría para formar ese cubito para que después se pueda cortar y hacer las coloraciones. Como esto antiguamente se realizaba sobre un taco de madera, de ahí se llama taco a la toma de cada muestra que hacemos macroscópicamente los patólogos. Pero la realidad que eh, tomar una muestra de cada sector es eso, y el taco es técnicamente hablando esto que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, pero vamos a llamarle taco al taco de parafina. El taco de parafina entonces se coloca en esta máquina que eh, se denomina micrótomo y se hacen unos cortes finos. Acá viene ya un concepto más que tienen que saber, que son cortes que van entre los 3 a los 5 micrones. El micrón es la milésima parte del milímetro. Así que algunos pasos que les refuerzo, que recuerden, son la pieza bien obtenida con una buena historia clínica, cuando se envía al laboratorio, eh, inmersa en formol para fijar, se hacen los cortes de 3 a 5 micrones, bien finitos son, y luego se colorea en hematoxilina y eosina. Así que una vez que tienen los cortecitos finitos, los técnicos, por todo un procedimiento que no vamos a profundizar acá, obtenemos estas biopsias coloreadas. La eosina tiñe de color rosa o fucsia, como, bueno, por ahí. Depende de lo que a ustedes le parezcan, que se parezca más a un color más rosado poco más fucsia, pero hay diferencia con la hematoxilina que tiñe de azul. La hematoxilina es un colorante básico y como los núcleos tienen ácidos nucleicos, lo básico se une a lo ácido, por eso los núcleos se tiñen de color azul. Eh, pero dijimos que las coloraciones habituales de rutina es la matoxilina leucina, es por donde comenzamos los patólogos a hacer un diagnóstico. A veces necesitamos hacer otras coloraciones especiales. Por ejemplo, acá tenemos un tricrómico de Masson que nos sirve, entre otras cosas, para ver tejido fibroso. Y también tenemos otra coloración relativamente habitual, si se quiere, es la segunda más usada después de la matoxilina y eosina, el ácido periódico de Schiff, que tiñe glucógeno, mucopolisacáridos. En este caso estamos viendo una candidiasis esofágica. Los hongos en sus paredes eh, tienen mucopolisacáridos que se tiñen con el PAS, o sea, nos sirve para utilizarlo por ejemplo, justamente para diagnosticar micosis, entre otras cosas, y también para ver las membranas basales, bueno, etcétera. Eso por ahí tampoco no es tan necesario que lo sepan. Pero sepan que cuando que la coloración entonces habitual es hematoxilina eosina, y las coloraciones por ahí que están por fuera de lo habitual se llaman técnicas de histoquímica. Histoquímica diferencia a inmunohistoquímica, que es otra cosa que vamos a ver después. Así que entonces los cortes, la coloración de hematoxilina eosina, la miramos, vemos por ahí necesitamos alguna coloración para ver algo en especial, pedimos. Y todo lo que le venimos diciendo es más que nada lo que se denomina estudio histopatológico, porque lo que se estudian son tejidos. Pero en anatomía patológica no solamente vemos tejidos, sino que también hacemos estudios de células sueltas, ¿no? Eh, Estas fotos que ven acá son ejemplos, el de la izquierda de un Papa Nicolau, y el de la derecha es un lavado bronquialveolar, el de la izquierda justo se ve un espermatozoide.
En el de la derecha se ve todo ese grumo, un Pneumocystis carini, pero bueno, lo decimos un poco para comentarles qué se ven en las fotos. Entonces, los estudios citológicos que hacemos, entre otros, es como les dije, el Papa Nicolau, estudios citológicos de orina, pero de orina para ver celularidad, no para ver su aspecto físico-químico. Líquidos cefalorraquídeos, lavados bronquiolveolares, lavados peritoneales, esputo, derramos pleurales, pericárdicos, líquido acítico, etcétera, ¿no? Vemos la citología, ¿no? Evaluamos las células. Otro estudio que se hace en anatomía patológica es lo que se denomina estudio intraoperatorio o vulgarmente entre los patólogos le llamamos congelación. ¿Por qué se llama congelación? Porque eh, la pieza cuando se recibía se congelaba por diferentes métodos, se hacían cortes rápidos, coloraciones rápidas y se hacía un diagnóstico. Ahora les voy a comentar para qué sirve esto, pero ahora en general la mayoría de los patólogos hace más bien citología, raspa la zona a estudiar y hace improntas, que impronta es con el portaobjetos tocar la zona donde está patológica, se sueltan las células y uno es más fácil que tener que hacer un corte en ese instante. Pero bueno, el estudio intraoperatorio, como dice la palabra, es justamente eso, es intraoperatorio. En el momento que están operando, sacan una pieza. El ejemplo clásico es un nódulo de mama, ¿no? Ahí están viendo un nódulo de mama que se recibe en fresco, acá sí, acá no tiene que ser fijado, pues en el momento de la operación se estudia la pieza, se corta, se ve dónde está la lesión, eh, se hace toda una coloración rápida que dura unos minutos, los miramos en ese instante y ahí hablamos con el cirujano. Algunos servicios tienen microscopio en el propio quirófano y entonces el estudio intraoperatorio se hace junto con los cirujanos. En otros servicios es en el propio servicio y pues, tenemos línea directa por teléfono, uno llama y dice, bueno, se trata de tal cosa, tal otra. ¿Y para qué sirve un estudio intraoperatorio? Para determinar una actitud terapéutica. Es decir, supongamos nosotros vemos esta pieza y es un tumor de mama, es un cáncer y el cáncer está tocando los márgenes de resección, le decimos al cirujano, el margen está comprometido y tiene que ampliar más el margen en ese instante y no sacar la pieza, se la informamos después en diferido y tiene que volver otra vez a llamar a la paciente, a volverla a internar y hacer otra operación para ampliar los márgenes, ¿no? El ejemplo digamos, antiguo, antes se hacía mastectomía, o sea, se sacaba la mama con un cáncer. Entonces uno informaba cáncer, sacaban toda la mama y si era benigno, se detenía la operación ahí, ¿no? Ahora cada vez las operaciones eh, son más reducidas. Bueno, tienen el otro también ejemplo que lo van a ver en alguna otra asignatura que son los ganglios centinela. Se saca el ganglio centinela, lo evaluamos, si tiene metástasis continúan sacando, resecando más ganglios linfáticos y si decimos que el ganglio no tiene metástasis se detiene también ahí la operación. O sea que el estudio intraoperatorio, vulgarmente llamado congelación, sirve para determinada una actitud quirúrgica en el momento, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas hace el patólogo? Control in situ de extracciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen, supónganse, nódulos pulmonares, hepáticos, se hace una punción. La punción digamos que cuando uno en un método de imagen muestran dos dimensiones, no ven la profundidad, así que pueden punzar y pensar que están dentro del nódulo, están adelante o atrás y nos sacan material, es material insuficiente.
Entonces, eh, el patólogo va al servicio cuando se realiza la punción, se hace un control citológico rápido, se hace una coloración rápida y uno informa que la punción está, eh, digamos, correctamente hecha, el material es satisfactorio, alcanzaron a la zona de lesión. Entonces el patólogo puede ir a un servicio de diagnóstico por imágenes para controlar punciones de nódulos pulmonares, de masas hepáticas, de nódulos retroperitoneales, punciones renales, etcétera. Y también estas punciones pueden dirimir si sobre ese sitio se hace una biopsia y aparte de hacer la citología con aguja gruesa, toman del sitio sabiendo ya que están en el lugar correcto. Y también controlamos punciones con aguja fina como las que se producen o se realizan en ecografía, por ejemplo, ante nódulos tiroides en una época cuando el patólogo no iba a controlar, era muy alto el número de material insuficiente en punciones de tiroides, porque se punzaban, se enviaban el material y después resultaba que no había tejido tiroideo en la muestra, ¿no? Entonces ahora con el patólogo ahí en el servicio que controla y dice, sí, estás en buena localización, hay buena muestra, la muestra es satisfactoria, eh, cada vez ha bajado bastante el índice de material insatisfactorio, insuficiente. Eh, Así que los órganos profundos y los otros órganos tal vez más superficiales como la tiroides o punciones de mama, se hace citología, pero también puede haber toma de biopsia con aguja gruesa y se saca tejido, pero si se saca células, o sea, si es punción con aguja fina y es más un estudio citológico, eh, estos se extienden un portaobjeto y acá en este caso la fijación citológica es en alcohol, o sea, el extendido que se saca de la aguja, se extiende en un portaobjeto, debe ir inmediatamente a un frasco con alcohol. Eh, Así que, contrariamente a lo que se piensa, que el patólogo tal vez no ve a los pacientes, esto no es así. Acá, por ejemplo, estamos ante el ejemplo de una punción de riñón. Las punciones de riñones se hacen por la vía posterior. Eh, Acá estamos con la ecografista que le va señalando al nefrólogo dónde tiene que punzar, así que a la izquierda viene el ecógrafo. Eh, Esta es una aguja gruesa, una pistola que toma la biopsia de riñón. Nosotros estamos allí porque lo que se obtiene es una muestra de tejido que a pesar que ustedes la ven gruesa, y aunque no esté coloreada, uno puede analizarla en el microscopio en ese momento y puede decir si es riñón y están bien ubicados porque en este caso, en lo que es a las biopsias de riñón, debe haber corteza más que el médula. Recuerden que el riñón se divide en corteza, una región cortical y una región medular para evaluar a los glomérulos. Así que entonces el patólogo no solamente hace la macroscopía, no solo ve microscopía, histopatología, citología, sino que va a las punciones también a controlar muestras, también hace estudios intraoperatorios para que se determine la actitud quirúrgica. Así que hasta ahora hemos visto varias actividades que tiene el patólogo. Entonces hablamos desde los métodos más rutinarios, dijimos, hasta por ahí un poco los más sofisticados y los de mayor valor económico. Decimos que el estudio histopatológico y citológico lo hacen en todos los servicios de anatomía patológica, eh, digamos, todo el país debería tener citología e histología,
Las congelaciones, es excepcional que haya algún servicio que no hagan congelación, estudio operatorio, o también es excepcional que eh, servicios que los patólogos no vayan a diagnóstico por imágenes para controlar las punciones. Pero estos estudios que vamos a empezar a hablar ahora, no todos los servicios de anatomía patológica lo tienen. Dijimos que cuando usábamos la coloración de rutina era hematoxilina y eosina. Cuando usábamos otras coloraciones que nos pueden ayudar es técnicas de histoquímica, pero hay un estudio un poco, digamos, de mayor valor, más costoso, que es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica se basa en la utilización de anticuerpos predominantemente monoclonales que nos van a servir para investigar la presencia o ausencia de determinada partícula antigénica que estemos buscando, ¿no? Ya sea un antígeno eh, tumoral o un antígeno infeccioso o alguna célula en particular. Ya les vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es una vellosidad duodenal, donde estamos investigando la presencia de linfocitos T entre eh, los enterocitos y bueno, la positividad se ve marrón, siempre va a ser el cromógeno siempre es de color marrón y ustedes ya estuvieron en ADN, ya pasaron por ADN, o por lo menos la mayoría pasó en ADN. La inmunohistoquímica es muy similar a lo que es el ELISA, ¿no? Nosotros tenemos entonces una célula, o por ejemplo, un microorganismo que va a tener eh, algún, una porción antigénica que nosotros la queremos estudiar, queremos ver si están en el organismo. Vamos a llamarle, supongamos, una célula tumoral que va a tener una determinada partícula antigénica. Le- eh, Usamos el anticuerpo contra esa partícula antigénica. Los anticuerpos son elaborados por laboratorio, tienen mucho costo, la mayoría de los anticuerpos son importados. Y esos anticuerpos ya tienen su marcador, su cromógeno, que acá en este caso lo ven de color marrón. Entonces, si la partícula antigénica coincide con ese anticuerpo o el anticuerpo con la partícula antigénica, se va a marcar y si no, va a dar negativo, se va a lavar el anticuerpo, no va a adherirse a lo que estamos buscando. Algunos métodos de inmunohistoquímica necesitan un anticuerpo secundario para amplificar la reacción y que se vea mejor. Ahora les voy a dar algún ejemplo. El método, ya les decía, es similar al ELISA y lo que utilizamos como anticuerpos son anticuerpos de otra especie, no tiene que ser de especie humana, sino que es de especie animal. En general, lo utilizado suelen ser provenientes de ratones, de conejos o de cabra, donde se les introduce el antígeno ya conocido para que produzca anticuerpos, se toman esos anticuerpos, se marcan y son los que se utilizan. Entonces, supongamos, el ejemplo común podría ser una paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama y tiene un nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar no sabemos si es primario o es secundario a una metástasis, es un cáncer de mama. Como cada uno de estos tumores tiene un antígeno diferente, tomamos un antígeno contra cáncer de mama y cáncer de pulmón, estudiamos la biopsia y si marca para cáncer de mama, estamos en una metástasis y si es negativo y nos da los marcadores que marcan a los antígenos pulmonares, decimos que es primario del pulmón, un ejemplo. También uno puede estudiar organismos como el citomegalovirus, también hay anticuerpos contra el citomegalovirus, contra el Epstein-Barr,
y eso ya les comento se denomina inmunohistoquímica. Como les dije, no todos los servicios de anatomía patológica tienen inmunohistoquímica. Después tenemos la inmunofluorescencia. Y la inmunofluorescencia tampoco es una actividad que se haga en todos los servicios de anatomía patológica. ¿Por qué? Porque hay que tener un microscopio de fluorescencia y obviamente también hay que tener los anticuerpos, que en este caso el fundamento es similar a la inmunohistoquímica, solamente que en vez de un cromógeno y usado en una biopsia, que la biopsia hizo todos los pasos como las biopsias rutinarias, por la fijación, la parafina, el coto histológico, eh, y se une el anticuerpo y ahí lo vemos en la inmunohistoquímica. En la inmunofluorescencia, en realidad las muestras son muestras que se tienen que recibir en fresco, o sea que se biopsia y en ese instante la congelamos, los cortes se hacen con un aparato que se llama crióstato y los anticuerpos usados están unidos. En vez de un cromógeno, están unidos a un fluorocromo. Y específicamente la inmunofluorescencia se usa más que nada para investigar el depósito de complejos inmunes. Por ejemplo, a la izquierda ven una enfermedad que se llama pemfigoide, donde hay eh, antígenos en la membrana basal de la piel que dañan la piel, complejos inmunes dañan la piel y producen ampollas, pues la separación de la epidermis con la dermis, y nosotros entonces utilizamos el anticuerpo contra esos antígenos que se depositan en la membrana basal y se marcan y se ven la línea que ven basal en la piel de la izquierda. Y a la derecha es una glomerulonefritis membranosa, donde los depósitos inmunes se depositan en las paredes de los capilares glomerulares. Y bueno, utilizamos diversos anticuerpos, inmunoglobulina G, MA, para marcarlo. En este caso es una IgG, sería una IgG anti-IgG que se deposita en las paredes y con el microscopio de fluorescencia vemos esas imágenes. Entonces, dijimos, las biopsias convencionales fijadas en formol, la citología se fija en alcohol, las muestras para inmunofluorescencia son en fresco, pues se congelan inmediatamente. Bueno, la inmunohistoquímica, como las biopsias de rutina, vienen fijadas en formol. Entonces, la inmunofluorescencia cuando ustedes estudiaron ADN, estudiaron que los métodos de diagnóstico son directos e indirectos en base a que uno ve al agente causal o a la huella que deja. Pero en la inmunofluorescencia se complica un poco porque se llama inmunofluorescencia directa o inmunofluorescencia indirecta, pero en realidad el método de diagnóstico es directo porque vemos, como ven ahí, el epitope, o sea, el agente, la partícula antigénica, la vemos directamente. Imagínense que fuese un complejo inmune, eh, ese círculo gris. Cuando usamos el anticuerpo directo, necesitamos un anticuerpo solo marcado, es inmunofluorescencia directa, y a veces tenemos que usar un anticuerpo contra el anticuerpo para amplificar la reacción y que se vea mejor, pero seguimos viendo directamente la partícula antigénica como se ve en la derecha del epitope. Así que acá por ahí un poco tal vez los confundamos, pero no se preocupen por esto, que es un poco para explicarle a qué llamamos directo e indirecto, pero no vamos a hacer profundos en tomarlo en examen, sino un poco para que conozcan la temática. Así que entonces dijimos coloración de rutina, hematoxilina y eosina, todos los laboratorios, citología, todos los laboratorios, congelaciones, casi todos los laboratorios, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, muchos laboratorios de patología no los tienen, y microscopía electrónica, les diría que no sé si llegarán a 10 los microscopios electrónicos que hay en toda la Argentina. Así que son muy pocos eh,
los servicios que tienen, porque tienen que tener un lugar especial. El microscopio electrónico, en vez de manejarse con haz de luz, el microscopio convencional el que ustedes van a utilizar en el laboratorio de microscopía se llama microscopio de luz o microscopía óptica, porque justamente lo que uno obtiene la imagen a través de la luz que emite la lamparita que van a tener, que ustedes van a ver en su microscopio en general en la base del microscopio. Que puede ser bueno, luz artificial, y los antiguos microscopios tenían un espejito para la luz solar, pero es microscopio de luz. Mientras que el microscopio electrónico utiliza haces de electrones y entonces tiene que estar al vacío. Y la imagen es estática, no es que nosotros, como usamos el microscopio convencional, vemos la imagen y podemos ir moviéndola y viendo diferentes sectores, sino que lo que se usa es, los pasos en el microscopio electrónico son los siguientes. Así como vieron el taco de parafina, también es un taco, pero los cortes se hacen en un ultramicrótomo, o sea, son eh, microtomos de alta resolución. Son más finos los cortes, son más chicos, se colocan en el microscopio electrónico y se saca una foto, o sea que lo que se estudia después es la foto del preparado, si no, no es el preparado que uno lo puede movilizar de una punta a la otra. Las fotos en general son en blanco y negro y bueno, microscopios más modernos electrónicos los pueden, también utilizan sistemas para colorearlas, pero lo que ustedes van a ver más que nada en el estudio con microscopía electrónica son las organelas para estudiar todas aquellas estructuras subcelulares, ¿no? Mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, y también, por ejemplo, las cilias, es más que nada para eso, ¿no? En realidad no hay tantas enfermedades que se necesita microscopía electrónica por suerte, pero sí, en algunas es muy necesario ese estudio y lamentablemente, como les dije anteriormente, son pocos los lugares donde hay microscopio electrónico. Entonces acá tienen el ultramicrótomo como hace cortes para que esos cortes pues sean evaluados en el microscopio electrónico. Y estas son las imágenes que en general uno ve, es una foto, ¿no? Depósitos en una eh, pared endotelial, una glomerulopatía, y las muestras en este caso, cuando son derivadas para microscopía electrónica, deben ser fijadas en glutaraldehído o en tetróxido de osmio. Así que entonces estudios los voy a ir repitiendo de a poco, estudios de rutina, hematoxilina eosina, citología, todo eso lo hacemos casi todos. Eh, Inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, no todos los servicios. Y una de las actividades que se hacen en anatomía patológica son las autopsias. Esto les tiene que quedar eh, bien grabado porque muchas personas o mismos alumnas, alumnos decían, pero yo fui al servicio de anatomía patológica y ahí no estaba la mesa de Morgagni como es la que ustedes capaz conocen que hay en plastinación. Está en otro sector, sí, pero ese otro sector depende de anatomía patológica. También cuando nos pregunta la gente, ¿haces autopsia, sos forense? No, la medicina forense es una rama de la medicina, hay que ser forense, hay que hacer un curso y no necesariamente hay que ser patólogo. Las autopsias que realizamos en el servicio de anatomía patológica son autopsias más que nada con fines académicos o pueden ser también de investigación, pero sí realiza autopsias el Servicio de Anatomía Patológica.
Entonces, como les dije anteriormente, una autopsia forense se lleva a cabo cuando la causa de muerte puede ser un asunto penal, mientras que lo que uno comúnmente ve y lo más interesante y una de las actividades más provechosas eh, son los ateneos anatomoclínicos que se realizan siempre a punto de partida de una autopsia. No se realiza la autopsia, después eh, hay hospitales, instituciones que tienen cada tanto un ateneo que en donde reúne a la mayoría de los servicios del hospital y se barajan las causas de muerte, de fallecimiento y las hipótesis y los diagnósticos diferenciales para llegar bueno, a lo que determina el patólogo en lo que investigó en la autopsia. Son cada vez menos los servicios que realizan autopsias. Eh, Según los que saben, una institución mantiene su nivel cuando tiene un buen índice de autopsia porque significa que hay ejercicio académico, ¿no? Pero lamentablemente, a veces no por causa de los propios médicos, eh, las autopsias están cada vez siendo de menos eh, uso y bueno, no son, es una de las cosas que por ahí también faltan en algunos servicios, ¿no? Dijimos que hay inmunohistoquímico, inmunofluorescencia, no todos los servicios y autopsia les diría que cada vez menos, pero es una actividad del servicio de anatomía patológica. Las autopsias no solamente son de pacientes, digamos, adultos o, bueno, sino que también pueden ser autopsias fetales, ¿no? Y bueno, y acá vamos cada vez con actividades más sofisticadas y cada vez más recientes. Hibridización in situ, que es una técnica para evaluar la integridad y cantidad de secuencias de ADN o ARN. Se utiliza para identificar la posición de genes, para ver el número y la integridad de los cromosomas, para ver el cariotipo. Algunos servicios, digamos, más avanzados hacen hibridización in situ. Una alternativa a la hibridización in situ es el FISH, eh, que bueno, acá es similar, utiliza también métodos de fluorescencia. eh, y el SISH, que también utiliza cromógenos, es relativamente parecido a la inmunohistoquímica, pero es un estudio cada vez más, más sofisticado. Otra cosa de la que participamos los anatomopatólogos son de ateneos, y los ateneos en general pueden ser entre servicios y individuales. Acá estamos en un Ateneo con dermatología, son de mucho valor porque muchas veces sirven para tomar una actitud terapéutica, ¿no? Se discuten los casos, sobre todo los casos conflictivos, y también existen los ateneos interdisciplinarios. Así que tenemos también esas actividades en patología. Bueno, por último, entonces recordarle un poco la organización celular, como dijimos al inicio, y por qué esto, porque bueno, dijimos la célula uno la estudia por citología, todas las estructuras internas como ven ahí las podemos ver por microscopía electrónica, las vellosidades, los flagelos. em, Los filamentos intermedios cada vez cobran más valor porque justamente los filamentos intermedios son los que determinan la antigenicidad de una célula. Entonces, por ejemplo, el músculo liso tiene actina y si nosotros queremos valorar si un tumor, por ejemplo, tiene origen en músculo liso o músculo estriado, hacemos una inmunohistoquímica y tenemos un anticuerpo antiactina para marcar, ¿no? Cuando los tumores son muy indiferenciados.
sea que es importante recordar más o menos la estructura de la célula, porque esas son cosas que también uno estudia en el laboratorio de patología. Aspectos para tener en cuenta de la célula. Bueno, recuerden que el genoma humano tiene 3.200 millones de pares de bases, que hay 20.000 genes y que codifican proteínas, que las proteínas pueden funcionar como enzimas y componentes estructurales y moléculas transmisoras de señales, que el 80% del genoma se une a proteínas y que participa en la regulación de la expresión génica, o bien también puede asignar una actividad funcional, en su mayoría en la regulación de la expresión génica. Eh, los tipos diferentes celulares se distinguen por los programas de expresión génica específicos de linaje. Tenemos que recordar que también el tipo celular, la transcripción y la traducción dependen del factores epigenéticos, que es literalmente significa lo que está encima de la genética. Acá tenemos todo aquello que van a estudiar como acetilación de las histonas, metilación, porque justamente esto también es estudiado en patología y es lo que le sirve a la oncología para los tratamientos, ¿no? Ya que cada vez se están utilizando más los inhibidores de las desatilasas de las histonas y también los tratamientos actúan sobre la metilación del ADN y bueno, todo esto también lo estudiamos en patología. Eh, bueno, la membrana plasmática tiene una multitud de proteínas, esto es bueno también que lo sepan, igual que la membrana nuclear. La membrana nuclear, por ejemplo, tiene receptores. Una de las cosas que uno estudia también por inmunohistoquímica son receptores de estrógeno y progesterona, por ejemplo, para la mama, para los cánceres de mama. Tener en cuenta que estos receptores eh, reciben señales para estimular la proliferación, o sea que es bueno saber que los tiene la célula o que no los tienen, que una función principal de los factores de crecimiento es estimular la actividad de los genes para el crecimiento y la división de las células, entonces promueven esa entrada al ciclo celular. Eh, Esto no voy a leerles todos, les mantengo un poco la diapositiva para que la puedan ver. ¿Por qué hablamos también del ciclo celular? Porque justamente una de las inmunomarcaciones que se utiliza bastante frecuente en la anatomía patológica es la determinación del factor de proliferación Ki67. Eso nos indica si, por ejemplo, un tumor tiene una alta proliferación, o sea, va a tener peor pronóstico que uno de baja proliferación. Recuerden entonces eh, todas las fases de la división celular. Y lo que me queda decirles es que esperemos que tengan un muy buen año y trataremos que les sea llevadera la materia. A mí particularmente, seguramente me escucharán en la clase de inmunopatología.